Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 6 de mayo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El Cordero de la Pascua. En otras ocasiones se le denomina el Cordero Pascual y tiene que ver con la fiesta más importante que practicaban los judíos. Y estamos ampliamente familiarizados de que a Jesús se le relacionaba con el Cordero. Desde Génesis se le empezó a relacionar a Jesús con el Cordero y el Apocalipsis abunda en referencias al Cordero al respecto. Notemos cómo los siguientes pasajes bíblicos hacen referencia respecto al Cordero Pascual, el Cordero que señalaba y simbolizaba a Cristo Jesús. Éxodo capítulo 12, versos 1 al 11. Ahí está hablando de la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Noten bien que lo apartaban el día 10 para ser sacrificado el día 14. ¿Por qué lo apartaban? Bueno, en una ocasión ya lo mencionamos. Más si la familia fuere pequeña, y ahorita lo voy a volver a mencionar, más si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, note bien, de este mes. Es decir, el 10 lo apartaban y 4 días después era sacrificado. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, cada familia lo iba a sacrificar y tomarán, note bien, de la sangre y lo pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en los que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne, note bien, asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ahora note bien, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Note bien, esa era la razón por la cual lo apartaban 4 días antes y no le daban de comer, y la razón era para que se limpiaran sus intestinos y entonces se pudiera comer totalmente, completamente, incluso con sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Isaías 53, 7 y 8. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El profeta Isaías aquí profetizando del sacrificio de Cristo Jesús muchos siglos antes. 1 Corintios capítulo 7, 5 verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Apocalipsis capítulo 5 verso 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No es que tuviera 7 ojos, 7 cuernos, sino es la plenitud de Cristo Jesús. Ahora, quiero que noten ustedes que el apóstol Pedro hace una exacta referencia de Jesús como cordero para el sacrificio, y que señala incluso la condición en que debe estar el cordero. Sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora noten bien, como de un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19.
Ya hemos dicho que el único que podía ofrecerse como sacrificio, como sustituto nuestro, era Cristo Jesús, el único que los corderitos sacrificados podían señalar era a Cristo Jesús. De hecho, Jesús fue nuestra Pascua y curiosamente podemos declarar, note bien, porque así lo ha comprobado, así se ha comprobado que Jesús murió cuando se celebraba la fiesta de la Pascua. Por eso que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús era el Cordero Pascual. Y como hemos dicho anteriormente, Cristo era el antitipo del Cordero que la ley ceremonial mandaba sacrificar, y ese Cordero era el tipo que al encontrarse en ocasión de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se cumple la promesa, la profecía y la ley ceremonial. La vida y obra de Cristo Jesús revelaban que Él era el Cordero sin mancha, con la cual revela la justicia y la gloria de Dios plenamente. De la misma forma, nosotros también debemos revelar el carácter de nuestro Dios en nuestra vida. Jesús es nuestra garantía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz. Vino para hacer posible, mediante el sacrificio de sí mismo, la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestros pecados e imputarnos su justicia. Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades ni llevó tan pesada carga de las tristezas y de los pecados del mundo. Nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien de los hombres. No obstante, era la suya una vida de salud, en lo físico como en lo espiritual. Fue su símbolo el Cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación, tanto en su cuerpo como en su alma. Fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. La observancia de la Pascua, note bien, empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón el juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habían asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado. Habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Así habéis de comerlo, dijo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. A la medianoche todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo e id, servid a Jehová como lo habéis dicho. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente, y dijo él: cuando os dijeren vuestros hijos qué rito es este vuestro, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y así de generación en generación había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. La Pascua iba seguida de los 7 días de los panes ácimos. El segundo día de la fiesta se representaba, note bien, se presentaba una gavilla, es decir, un manojo de cebada delante del Señor como primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de las fiestas eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. Ahora noten, el cordero inmolado, el pan sin levadura y la gavilla de las primicias
representaban al Salvador, y todo tiene un tremendo significado y simbolismo. Queridos amigos y hermanos, cuán importante es entender el sacrificio, todo el simbolismo que encierra todo este ritual. Jesús se constituyó en nuestro Cordero Pascual para darnos la liberación del pecado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.